españoles. Franco ha muerto. En noviembre de 1975, España cambió para siempre. Comenzaba el camino de la libertad, un viaje que también transformó Asturias, tierra de trabajo, de esfuerzo y de esperanza. Desde aquel momento, Asturias siguió adelante. Las cuencas mineras, el mar, la montaña, cada pueblo y cada ciudad se sumaron a la reconstrucción democrática, defendiendo los valores que hoy nos representan: justicia, igualdad y progreso. La democracia nos dio voz, una voz que resonó en cada plaza, en cada fábrica, en cada aula, una voz que ha defendido los derechos de todas las personas, sin excepción. Desde Asturias nacieron movimientos que marcaron la historia de nuestro país, como el Tren de la Libertad, símbolo del compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres. Aquí también celebramos las primeras bodas entre personas del mismo sexo y seguimos construyendo una sociedad más justa y diversa. 50 años después, Asturias es plural. Es libertad en las aulas, en las calles, en los hogares. Es igualdad, respeto y solidaridad. Es un ejemplo vivo de convivencia democrática. 50 años después, celebramos lo que somos, un país libre, una Asturias que late al ritmo de su gente, mirando al futuro con orgullo y esperanza. Asturias en libertad, 50 años caminando juntos. Bueno, acabáis de ver en exclusiva el vídeo que hemos hecho para estos 50 años de España en libertad, en este caso de Asturias en libertad, que queríamos presentarlo hoy aquí en Porrúa. Os agradezco a todos que hayáis venido a este acto que es pequeño, que es humilde, pero queríamos llevar la celebración de estos 50 años de España en libertad a todos los rincones de Asturias, y nos parecía que hacerlo en Llanes, que hacerlo en Porrúa, era importante por lo que Porrúa significa de cara a lo que ahora os voy a explicar, esa transformación, también manteniendo vivas las esencias de nuestro medio rural. Y ahora ya comienzo, queridos vecinos y vecinas de Porrúa, querida Olaya, amiga, queridos ponentes, Manuel Niembro, que no sé dónde, ahí está. Querido Óscar, muchas gracias por acompañarnos. Querida Carmina, que no sé dónde está. Carmina. Y querida Carmina, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y por prestaros a participar en este acto. Autoridades, representantes del mundo rural, amigos y amigas, buenos días a todos y a todas. Y como decía antes, gracias por asistir a este acto. Hoy nos reunimos aquí en Porrúa para celebrar medio siglo de democracia y los cambios sociales en el medio rural. 50 años que nos invitan a mirar atrás con memoria y hacia adelante también con esperanza. Durante demasiado tiempo, la dictadura impuso el silencio y el miedo en los pueblos de nuestra tierra. El medio rural, que siempre ha sido raíz y sustento de nuestro país, sufrió también el abandono y la censura. Quienes trabajaban la tierra o el mar conocieron las dificultades de vivir bajo un régimen que les negó voz, que les negó derechos y oportunidades, y que trató de uniformar la riqueza y la diversidad cultural de España, empobreciendo así su esencia. Con la llegada de la democracia, España recuperó algo más que unas instituciones libres. Recuperó su dignidad y su pluralidad. Los pueblos y aldeas volvieron a tener futuro, los vecinos pudieron elegir, pudieron participar, pudieron organizarse y hacer oír su voz. Renació la diversidad cultural que caracteriza a nuestras comunidades, se impulsó la vertebración del territorio desde el respeto a las singularidades locales y se reconoció que la fortaleza del país se construye desde cada rincón, pequeño o grande, del mapa. El desarrollo rural desde entonces ha sido también una historia de esfuerzo colectivo. Gracias a la Constitución de 1978, y aquí me gustaría saludar a nuestra diputada constituyente, a María Izquierdo, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí, María. Los ayuntamientos cobraron vida democrática, las cooperativas resurgieron y las asociaciones vecinales, culturales, ganaderas, de mujeres,
se convirtieron en motores de cambio. La colaboración asociativa ha sido clave para revitalizar la economía y también para reforzar el tejido social, demostrando que la unión y la participación siguen siendo la base de nuestra convivencia. Y si hay un cambio que merece destacarse, es el protagonismo creciente de la mujer. Las mujeres rurales, y Carmina es un ejemplo, durante décadas invisibles se transformaron en impulsoras del progreso, liderando proyectos, liderando escuelas, asociaciones y ocupando un espacio que hoy reivindicamos con orgullo. Sin ellas no se entiende la transformación social que ha vivido nuestro medio rural en democracia. Aunque persisten retos como el despoblamiento, podemos afirmar que el campo asturiano tiene voz, tiene presencia y tiene futuro. Porrúa simboliza todo eso. Simboliza un pueblo que ha sabido mantener sus tradiciones sin renunciar al progreso. Este aniversario no es solo un recordatorio de lo que dejamos atrás, sino una reivindicación del proyecto común que construimos cada día. Porque la libertad no fue un regalo, sino que fue una conquista lograda con esfuerzo, con valentía y con la convicción de que todos nos merecemos vivir en una España democrática, justa, vertebrada e igualitaria. Que esta conmemoración sirva también para rendir homenaje a quienes hicieron posible el regreso de la democracia y también para renovar el compromiso con un país diverso y unido donde cada aldea y cada ciudad tengan su espacio y su voz. Y sobre todo, para dejar claro algo que en tiempos inciertos de mentiras, de bulos y de mucha manipulación es importante que todos tengamos claro, y es que ningún tiempo pasado fue mejor que el actual. Ese es el empeño también de estos 50 años de España en libertad, que en un momento en el que se nos está diciendo que en una dictadura se vivía mejor que en democracia, reivindiquemos que ningún tiempo pasado fue mejor que la actual democracia española. Entre otras cosas, porque nuestro pueblo puede elegir, puede decidir, porque tiene voz, porque tiene voto, pero sobre todo porque la igualdad entre todos los españoles está asegurada, cosa que en tiempos pasados no sucedía. Porque recordemos que las dictaduras al final son una élite económica ejerciendo poder sobre la mayoría social del país. Así que, amigos y amigas, ya os dejo con nuestros maravillosos ponentes, a los que quiero agradecer una vez más que se presten a esta charla y que nos contarán desde el conocimiento de la academia y también desde su experiencia personal lo que han sido estos 50 años. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos tomando asiento. A ver, que os voy a colocar. Carmina me han dicho por aquí, si no me rectificáis. Óscar, a mi derecha, y Manuel Niembro, a la izquierda. Bueno, pues de nuevo, muy buenos días a todos y todas y muchísimas gracias. Me sumo a las palabras de agradecimiento de nuestra delegada del Gobierno. Buenos días, querida Adriana, por estar aquí acompañándonos en esta jornada conmemorativa, reivindicativa de España en libertad, de Asturias en libertad, estos 50 años, este medio siglo de democracia, y que hoy y en los siguientes minutos vamos a dedicar a los cambios sociales en el medio rural. Gracias por estar con nosotros, a todos y todas. Veo muchos amigos y amigas. Sí que me gustaría recordar, comenzando, que este acto estaba previsto en un inicio para otra fecha y que pues hubo que posponerlo por el terrible y trágico accidente que sufrimos en Cangas de Narcea y que golpeó a la familia minera, a Óscar y a Nilson. Así que a mí me gustaría que comenzásemos con un recuerdo para ellos y con todo nuestro cariño y homenaje, y continuar con una pequeña licencia que también me gustaría tener, y es agradecer a la Delegación de Gobierno y agradecer a Adriana que haya traído este acto a Porrúa. Yo creo que, evidentemente como porruana, ¿qué voy a decir yo?
pero no hay mejor escenario para hablar de transformación de un pueblo que siempre se ha mostrado combativo, que siempre ha defendido esa justicia social y que sabe mucho de evolución sin renunciar y de transformación sin renunciar, como bien decía la delegada, a las raíces. Así que, como porruana, gracias por traer estos actos al medio rural y en este caso por haberlo traído a Porrúa. Luego veremos que va a haber más, os daremos más fechas y más citas, pero ahora ya vamos a comenzar con los protagonistas de, como decía, de los siguientes minutos y de esta conversación que hemos querido traer, bueno, pues cada uno de ellos, que no merecen presentación, así que daré solamente unas pinceladas, nos van a contar a través de su vivencia, de su ámbito académico, científico y de su propia experiencia personal, que al final es como mejor vamos a poder ilustrar estos 50 años de cambio y de transformación y de cambios sociales en el medio rural. Me acompaña Óscar Buznego. Óscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Todos, además, muy relacionados con el oriente de Asturias, de alguna u otra forma. Óscar es nacido en Cabranes. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Oviedo y además recientemente Ibarro Pacasa ha sido nombrado director de la Cátedra de Demografía de la Consejería, impulsada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias. Su primer trabajo académico, publicado en 1986, se titula, además, o lleva por título precisamente Cambio Social en una pequeña comunidad rural, por lo tanto también muy en la línea de lo que vamos a comentar en los siguientes minutos. Óscar Buznego fue además fundador del grupo Encuentros en Torazo. Es un espacio de conversación pública, o así surgió al menos, en torno al mundo rural asturiano, y además ha realizado numerosos estudios sobre elecciones celebradas en Asturias en este periodo de democracia. En 2024 publicó una edición de los escritos y discursos políticos del presidente Pedro de Silva, dedicados evidentemente a Asturias, que tituló Textos para una autonomía, entre otras muchas cosas. Óscar, gracias por estar con nosotros. Carmina, que ha venido desde Cangas del Narcea y también de alguna forma, bueno, nos decía, vinculada también al pueblo de Porrúa. Es fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas, una asociación que junto a mujeres de la zona rural asturiana, del medio rural asturiano, realizaron una ardua labor cuando no era tan habitual, y ella nos lo va a contar porque además lo cuenta muy bien con esa energía que la caracteriza, cuando no era bueno, pues, habitual, ¿no?, ese asociacionismo entre mujeres. La asociación fue creciendo, de hecho en 2007 fue reconocida con una medalla del Principado de Asturias, una trabajadora y uno de los rostros del trabajo de la mujer en el campo. Con una vena que yo espero ver aquí hoy, seguro que sí, reivindicativa, sindical y asociativa. Carmina luchó, bueno, pues, durante toda su vida, me atrevo a decir, porque la mujer rural lograse bueno, pues el sitio, ¿no?, en la sociedad asturiana que merecía y que durante tanto tiempo, por desgracia, fue negado. Y entre otros muchos reconocimientos también, en el año 2013, además yo lo recuerdo bien, recibió la distinción de Abuela Campesina. O sea que enseguida también escuchamos a Carmina. Gracias por estar aquí, por haber hecho ese largo viaje desde Cangas de Narcea. Y Manuel Niembro, que lo ha tenido más fácil, ha cruzado el Cuera y desde Asiegu se ha venido a Porrúa. Manuel es licenciado en Geografía por la Universidad de Oviedo. Manuel es el ejemplo, o hoy nos trae la perspectiva de quien bueno, pues, combinó esa formación académica con el conocimiento tradicional heredado bueno, pues de la familia, ¿no?, de generación en generación, y es uno de esos ejemplos que encontramos de haber sabido fusionar el saber académico, la cultura rural, para revitalizar y para trabajar y para seguir trabajando por la dinamización de un territorio, en este caso de Asiegu, donde es coautor junto a su hermano, junto a Javier,
de iniciativas muy llamativas, de esas pequeñinas o no tan pequeñinas, ¿no? Pero que surgen, bueno, pues desde el esfuerzo y el conocimiento de las necesidades del territorio y que logran pues esa dinamización y esa necesaria revitalización. Hablo, por ejemplo, de la ruta del queso y de la sidra, un proyecto territorial único que ha convertido a Siegu y, por tanto, también al concejo de Cabrales en un referente de interpretación del paisaje y también del desarrollo rural. Además, junto con Porrúa, también formo parte de aquella aldea cero de ese proyecto y, bueno, trabajamos mucho también en común. Gran amigo Manuel, miembro del pueblo de Porrúa. Entonces, vamos a comenzar ya, una vez hechas las presentaciones. Comienzo, si te parece, contigo, Óscar, hablando, bueno, pues precisamente, ¿no? Vamos a ir aterrizando ya esa llegada de la democracia a Asturias. Evidentemente hay una transformación en nuestra comunidad autónoma, en el conjunto de ella, pero también, y es lo que además hoy venimos a conocer, en los pueblos. ¿Cómo es desde tu perspectiva, Óscar, esos cambios los más visibles que se produjeron en la vida diaria, en la vida cotidiana del medio rural asturiano en estos 50 años de democracia? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Quiero decir que hacía mucho tiempo que no estaba en Porrúa, que es un lugar que no sé muy bien por qué, pero me produce siempre muy buenas vibraciones. En segundo lugar, no puedo dejar también de celebrar el reencuentro con todas las personas que estamos a este lado. Con Manuel, con Carmen y con Olaya. Es un encuentro para mí muy feliz, particularmente con Carmen, porque ella participó en aquellos encuentros en Torazo que organizábamos hace ya, no voy a decir los años. ¿Alguno que otro? Bueno, antes de responder a la cuestión, me gustaría hacer, no la llamaría siquiera precisión, pero decir algo en relación con el acto que estamos compartiendo, que considero que es un acierto pleno por parte de la delegación del Gobierno, el celebrar todos estos años de democracia y libertad en España. 50 años es una cifra redonda, pero conviene hacer una precisión, tener en cuenta un hecho, porque si no, esto podría dar lugar a una confusión, y además una confusión muy inconveniente, y es la siguiente. 50 años son los que han transcurrido desde la muerte de Franco, la coronación de Juan Carlos y la confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno. Y Carlos Arias Navarro, durante los meses que fue presidente del Gobierno, no tuvo nunca la intención de establecer una democracia liberal como la que hoy tenemos. Eso tuvo que esperar un tiempo, de manera que, hablando con estricto rigor y precisión, son algo menos de 50 años lo que llevamos disfrutando de libertades y democracia. Pienso que es importante que no haya confusión en relación con esto. La cronología adquiere aquí una relevancia muy notable. Lo digo porque en estos próximos meses y en estos 2 o 3 próximos años van a aparecer, de hecho ya están apareciendo, muchos nuevos libros y estudios sobre el proceso político que acabó en la democracia. Y, como digo, es muy importante la cronología en este caso. Bien, respecto a la pregunta, hay quizá una reflexión previa, y es,
El mundo rural en este último medio siglo es claro que ha cambiado absolutamente en todo, podría decirse. Sobre todo quienes tenemos ya más de 50 y hemos vivido la niñez en el mundo rural, tenemos muy presentes todos los cambios que el mundo rural ha vivido en todos estos años. Han sido tantos los cambios, ha sido tan radical el cambio en el mundo rural que tendríamos que preguntarnos qué es el mundo rural, qué es lo que caracteriza o lo que distingue hoy al mundo rural. Es el volumen de población de los núcleos, es la densidad demográfica, es una cultura tradicional, sedimentada a lo largo de siglos incluso, es la mentalidad, las actitudes de los habitantes del mundo rural, es la ocupación, es decir, la actividad productiva o económica, la que hace distintas a unas zonas que llamamos rurales de otras que llamamos urbanas. Las diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano hace 100 años estaban meridianamente claras, no resultaba una operación especialmente difícil hacer esa distinción. Pero en la actualidad ya esta línea, estas diferencias no están tan claras. Y no están tan claras en parte por los cambios que ha experimentado el mundo rural, pero también el mundo urbano. Porque, por un lado, unos cambios que podrían resumirse diciendo que ha habido un acercamiento. Naturalmente, no un acercamiento geográfico, aunque esto podría discutirse, sobre todo un acercamiento cultural, sociológico. El mundo urbano está redescubriendo no solo el paisaje, el hábitat, sino otros aspectos del mundo rural, pero sobre todo es el mundo rural el que se ha acercado al mundo urbano y lo ha hecho en buena medida porque en todos estos años quizá el aspecto que más ha cambiado del mundo rural es el de las comunicaciones. Comunicaciones por carretera, pero también comunicaciones por televisión y comunicaciones por Internet. Hay que retrotraerse no tanto tiempo para ver hasta qué punto, a diferencia de hoy, el mundo rural hace 3 o 4 décadas estaba lejos, distanciado, pero no solo en kilómetros, en distancia física del mundo urbano. Sin embargo, esas distancias se han ido reduciendo hasta incluso desaparecer, teniendo en cuenta, por ejemplo, las personas del mundo urbano con una cualificación notable que deciden trasladar su residencia a un pequeño pueblo, a una pequeña aldea y desarrollar allí actividades del sector terciario, por ejemplo, o del cuaternario o del quinario, de los servicios más avanzados de última generación, pues se comprende esta reducción de las distancias, este acercamiento que se inició con la televisión.
Vamos a tener ocasión, digo, porque nos vamos adelantando. Perdón. Porque tendremos ocasión de hablar también, bueno, pues de ese cambio demográfico que hemos vivido, de la apertura, de las oportunidades en los pueblos. Digo, porque tendremos tiempo también de hablar de ello, ¿vale, Óscar? Entonces, bueno, hablábamos, ¿no?, de esos cambios visibles que se han producido en estos 50 años, o bueno, vamos a dejarlo redondeando en 50, vamos a decir, bueno, pues desde la llegada de la democracia en el medio rural asturiano, ¿no? Hablábamos un poco de romper esa distancia, que es verdad que a veces no solamente es territorial o geográfica, sino también a veces emocional y física, y que muchos de esos cambios que avanzabas introdujeron y modificaron, ¿no? Y además una vuelta, que seguro que tendremos ocasión de hablar de ello, que estamos viviendo ahora, ¿no? De un poco a la inversa, y hablaremos de ello. Me gustaría también saber cómo se vivieron todos estos cambios en la parte de las mujeres, Carmina, porque claro, hablábamos de que durante la dictadura el papel de la mujer, yo preguntaría si había algún papel, pero si es que lo había, estaba muy, muy limitado y absolutamente nada reconocido, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido esos avances, Carmina, los más importantes en derechos, en visibilidad y sobre todo en oportunidades para las mujeres campesinas? Bueno, lo primero es saludar a Óscar, que como bien decía, compartimos muchas veces mesa ya juntos, y Manuel, que tú sí que tuviste en Cangas. Porque yo siempre digo a los del Oriente que Oviedo llega como un límite. Los del Occidente, no sé por qué razón, incluso en las escuelas, yo digo que sería porque teníamos a Covadonga en esta zona, siempre nos trajeron, la primera excursión era a Covadonga. Después, pues en el medio rural, como bien se decía, pues no teníamos vacaciones, pero mira por dónde, pues mi compañero y yo, las primeras vacaciones que tuvimos con los dos hijos, que eran alumnos de Xoaco Amieva, fue a Llanes, y pernoctábamos en el Mazuco, en casa de Xoaco. Pero bueno, conocimos Llanes, y fueron las primeras vacaciones que tuvimos. Pero retrocediendo a la dictadura, yo tengo que decir que fui una persona rebelde, tan rebelde que incluso sin obedecer a mis padres, porque no querían que fuera a una casa de medio rural, porque mi padre era constructor, y la gente del campo se veía como inferior. Pero, a su vez, yo siempre participé en la clandestinidad, pues tanto como que llegamos a constituir la Unión de Campesinos Asturianos en una iglesia, porque allí no nos iban a vigilar. Y yo era la única mujer. La primera vez que vinimos de manifestación a Oviedo, salió una señora, éramos dos, aquel día éramos dos, una de Castropol y yo. ¿Dos manifestándonos o dos mujeres? Dos mujeres manifestándonos. Y de Cangas viniéramos 7 autobuses. Y salió una señora de la catedral y me dijo que si no estaba mejor cuidando a mis hijos. Bueno, porque era joven, ella no sabe. Lo que sí es cierto, y tengo que confesar, que aquella noche pasé sin dormir, porque yo convivía con mi suegro estaba mal, para dejar todo hecho, y los nenos atendidos, para venir a la manifestación a Oviedo. Pero vine a la manifestación a Oviedo. Y gracias, ya iniciando los 50 años, el primer gobierno socialista, pues crea el primer Instituto de la Mujer. Y en aquel instituto empiezan a hacer jornadas, y las primeras fueron en Luarca, donde íbamos mujeres desde Cangas de Narcea a Luarca, pasando por allá de Navelgas, todo por ahí, hasta Luarca. Y claro, es que nos daba mucho tiempo hablar. Y, oye, ¿qué opción vimos en aquel momento? El hacer una asociación de mujeres campesinas,
porque, a ver, conmigo sí se contaba mucho en el sindicato. De hecho, es que aunque el campo siempre se vio como un sector muy atrasado, todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Siempre, en muchos aspectos sociales, se fue por delante del medio urbano. Tengo que decir que en el primer congreso de la Unión de Campesinos Asturianos ya presenté yo una ponencia de mujer y siempre hubo igualdad, que luego nos la dieran o no, eso ya era parte, pero nosotros estábamos ahí presentes, ¿eh? Entonces, claro, veíamos que teníamos muchas decadencias con los hombres, así que nos dieron la oportunidad de hacer una asociación de mujeres en 1989, que se dice pronto. Y para que os deis cuenta, bueno, traigo un poco porque ¿Qué traes? ¿Qué no, trae ahí? no recuerdo los folletos. El primer folleto, que el título era para mejorar nuestra familia, nosotras mejoraremos nuestra familia y el medio rural, lo cual metíamos las familias, porque vivimos con nuestras familias lejos de los centros educativos y sanitarios, porque disponemos en la mayoría de los casos de los medios más inexistentes de información y comunicación. Vivimos lejos de servicios y esto nos encarece hasta hacerlo prohibitivo. En nuestras familias carecemos de conocimientos profesionales, comerciales, suficientes para ser rentable nuestro trabajo. Nuestras economías familiares son escasas y eso nos priva de participar con los nuestros y en comodidades esenciales y ofrecer los estudios y cultura a nuestros hijos y no tener la familia lo suficiente para coberturas sanitarias y sociales. Nuestro trabajo como amas de casa y trabajadoras no es suficientemente económico. Después de unos años, pasados unos años, en la asociación ya hicimos folleto. Ya avanzamos. Entonces pusimos, unidas, nosotras podemos mejorar el medio rural. Y cuando hicimos ya anteriormente tuviéramos la oportunidad de presentar un proyecto que en el Occidente se inauguró una cooperativa o dieron un premio a una cooperativa y viniera Carlos Romero, el ministro, a inaugurarla. Y entonces a mí me presentó Pucheu, que era pues una persona del ministerio hasta hace poco, en catalán, porque conocía a mi marido de unos cursos que habían estado en Navarra o no sé dónde. Bueno, me presentaron y el ministro, como era así tan campechano, dice, bueno, una asociación de mujeres y, a ver, vais a mejorar el medio rural, pero tenéis que decirme cómo. Dicen, mañana recibo los sindicatos agrarios en Reconquista y tienes que llevarme un proyecto de cómo vais a mejorar vosotros el medio rural. Bueno, pues ya me veis viniendo desde Seares a Cangas pensando como... Entonces yo pensé en mí, porque en una determinada ocasión, para que os deis cuenta, yo tuve opción de entrar de trabajadora en una cocina, en un colegio, en una concentración escolar. Pero mi suegro me dijo que si quería deshonrar la familia, lo cual, el que las mujeres trabajáramos fuera de casa era prohibitivo. Dije, pues esto hay que resolver Y yo también iba dando cuenta de que, aunque mi casa ya era en un pueblo, pero no vivíamos que en el medio rural
casa con unas fincas y la agricultura, si se explotaba y si se sabía comercializar, había muchos sitios donde sacar ingresos. Yo voy a poneros un ejemplo. Cuando la minería, que en mi casa no hubo ningún familiar minero, la retribución que yo veía era de las mujeres de los mineros, lo mal que gestionaban, y que te venían por una lechuga 20 euros. Pues ahí está, lo que tú pedías. O, por ejemplo, los que trabajaban huerta, para nosotros, el vender una carroceta de estiércol, para mí era una lotería. 5.000 pesetas que tenía para ingresar para Galicia, que tenía a los dos, uno en Coruña y otro en Lugo. Era porque las becas llegaban todas. Además, tuve la suerte de tener un hijo muy listo, que le daban todas las becas que pedían, porque sacaba todo sobresaliente, pero luego había que devolver. Pero bueno, yo mientras gestionaba ese dinero y a finales de curso me quedaba con lo que mejor me convenía. Porque hay otro tema, que como gestoras en el medio rural las mujeres somos muy buenas. Y, oye, pues el proyecto que me dije, bueno, si yo arreglo la casa, a nosotros nos habían hecho una oferta de que al ser un palacio antiguo, que podía ser pues algo parecido fue cuando se abrió lo de Taramundi. Y conocimos lo de la Retoral de Taramundi. Y dije, ¿por qué lo de la Retoral? Porque no hacemos un alojamiento de turismo para que las mujeres lo trabajemos, a la vez pues comercializamos nuestra gastronomía, nuestros productos, nuestra cultura, nuestro folclore, porque en aquel momento teníamos el grupo folclórico Los Chumerinos, que en algo también era allí donde íbamos ganábamos los premios. Por lo tanto, oye, pues era todo para comercializar y enseñar a los turistas. Así que, nada, gestionamos y, bueno, le di el proyecto y me citó en el ministerio a los pocos días, que quería tener una reunión conmigo y que le ampliara más el proyecto. Entonces, amplié más el proyecto. En aquel momento estaba Jesús Arango también en el ministerio, que nos acompañó, y quedó enamorado del proyecto. Así que, nada, vine para Cangas con una beca de 10 días para llevar a 30 mujeres al Pirineo catalán, aragonés y francés. Así que marchamos, traigo esto porque... El recorte del periódico. ¿De qué fecha es, Carmina? 16 de enero del 90. Las mujeres campesinas de Asturias hacen una apuesta decidida por el turismo rural que surgía en aquel momento. Sale esto en el periódico 40 años. Y cuando venimos ya tenía una llamada de Paz Fernández Flejeroso, que era la consejera de Industria, que se quería reunir conmigo, que a ver que le contara esto. Pues luego hablamos, si te parece, Carmina, de cómo evolucionó ese asociacionismo que vemos que empezó a surgir y que empezó a despuntar en ese momento. Vamos precisamente también a saludar a Manuel Niembro y a hablar también de participación, de asociacionismo y de las limitaciones, ¿no? Porque si miramos al mundo rural asturiano durante la dictadura, pues evidentemente las limitaciones en participación social, en planificación, en desarrollo, eran más que evidentes. Entonces, desde esa perspectiva tuya y desde la experiencia vital, Manuel, ¿cuáles dirías que fueron esos cambios significativos que trajo la democracia en esos términos, ¿no? De ordenación, por una parte, del territorio, servicios públicos, etcétera, en el medio rural? Bueno, pues yo también, que me encanta compartir con vosotros este momento, con todos, y agradezco la invitación que me habéis hecho para
Bueno, para dar aquí pues un poco mi opinión o contar un poco mi experiencia, ¿no? Hombre, claro, los cambios que se producen a partir de la llegada de la democracia, pues en términos de participación son obvios, ¿no? Algunas instituciones previas, predemocráticas, o sea, anteriores a la democracia, quiero decir, como los ayuntamientos, empiezan a ser corporaciones donde los miembros ya son elegidos por los propios ciudadanos, por los vecinos, y entonces estos van a ser los que tienen que tomar las decisiones acerca de todos los asuntos relacionados con lo público, con los servicios públicos, con las muchas necesidades que había en las pequeñas poblaciones, en los pueblos, de todo tipo, de abastecimiento de agua, etc. Pero quizás la más importante es la creación de las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas van a ser entidades ya con una mayor capacidad de decisión, con capacidad legislativa, y eso que Asturias inaugura la vía lenta, pero con capacidad legislativa en cualquier caso, y sobre todo en la materia de ordenación del territorio. Entonces aquí tienen un papel muy destacado geógrafos, conocidos por vosotros seguramente, como fue el caso de un consejero también de ordenación del territorio, Emilio Murcia Navarro, que él junto con también Guillermo Morales Matos, pues van a ser los que van a impulsar la redacción de las primeras directrices de ordenación regionales, de ordenación del territorio en Asturias, y a partir de ahí van a empezar a dibujar toda clase de mapas sobre el territorio asturiano, ¿no? Aquellos mapas que tienen que acercar pues, determinados servicios públicos de la Administración General del Estado a todo el territorio, ¿no? Justicia, por ejemplo, o Hacienda, Delegación de Hacienda, etcétera, para que lleguen, para acercarlos a todo el territorio y que el territorio no quede, el campo no quede al margen de un esquema muy centralista, que era pero ya no solamente era de la dictadura, sino previo a la dictadura, desde ya unos siglos antes, es tremendamente centralista, que margina de esos servicios y demás al campo, así en general, ¿no? Pero sobre todo se van a dibujar aquellos mapas que van a tener que desplegar toda la acción administrativa del Principado de Asturias en el territorio. Y esto es algo pues, muy importante. No se acaba de establecer unas demarcaciones territoriales fijas, sino que son variables. Y en tercer lugar, aquellos mapas que tienen que acercar servicios públicos, sociales, como por ejemplo el que establece las 8 áreas sanitarias en aquel momento, ¿no? Pues ahí viene, ¿no? Entonces, algo esencial para nosotros, para los del oriente de Asturias también, que es el Hospital de Les Arriondes, ¿no? Es el comarcal, de tanta necesidad que teníamos de no tener que salir pues con una ambulancia 100 kilómetros más allá por las carreteras de entonces, ¿no? Entonces, la gente ya podía tener los niños en Les Arriondes, en el oriente de Asturias, ¿no? Entonces, yo creo que esos son aspectos muy importantes, tanto en la prestación de esos servicios públicos, como también en una organización del territorio que se va creando, que se va construyendo con la autonomía. Sí. Y las instituciones democráticas también, ¿no? Hablamos, evidentemente, no solamente ha influido, sino que también esas nuevas instituciones democráticas en la propia transformación de los pueblos en estas 5 décadas, un poco lo que comentabas ahora, ¿no? No solamente esos cambios, sino que las propias instituciones o el propio desarrollo de las instituciones también ha tenido una incidencia importante. Y eso nos lleva a recuperar un poco lo que esbozabas al inicio, Óscar, esa ampliación paulatina de servicios, de oportunidades también, de formas de participación, esas mejoras para los vecinos de los pueblos que trajeron las nuevas libertades democráticas, ¿no? Sí, bueno, sin duda. En primer lugar, la democracia es una forma de organización política incomparablemente más generosa y más exitosa que cualquier dictadura. Entonces, el hecho de que en los pueblos, en los municipios, los vecinos tuvieran la oportunidad de elegir directamente a los concejales, que a su vez luego elegían al alcalde
es decir, que las instituciones de gobierno municipal sean representativas. Ese es un paso que esperemos que sea irreversible, muy definitivo, muy decisivo. Porque no solo es la elección, es que la democracia hizo, por ejemplo, que los partidos políticos llegaran al mundo rural. Es decir, que en los municipios rurales pequeños cada partido tuviera su propia organización, que los vecinos, los ciudadanos, se organizaran a través de los partidos, de los sindicatos agrarios, de las asociaciones cívicas, culturales. Eso es lo que, de algún modo, crea una sociedad local, porque las instituciones suelen tener mejor rendimiento cuando tienen un soporte social bien asentado, fuerte. Pero aquí yo pienso que hay que introducir otro elemento en la reflexión. En la dirección que apuntaba Manuel, claro, los municipios pequeños no solo no tienen capacidad legislativa, es que tienen escasa capacidad financiera. Entonces, la constitución de la comunidad autónoma a este respecto fue muy importante, porque el gobierno autonómico pensó en Asturias como región y diseñó planes, estrategias que incluían específicamente al mundo rural. Y de ese modo es como el mundo rural empieza a tener unos equipamientos de los que no había disfrutado, había quedado al margen. Pero yendo por esa ruta, llegamos a otro factor que no puede ignorarse ni a los efectos de ver cómo se han instalado servicios, infraestructuras, equipamientos en el mundo rural, sino también para explicar los cambios que el mundo rural ha experimentado en todos estos años, que son las políticas europeas, es decir, la pertenencia de España a la Unión Europea. Como es algo esto de la Unión Europea, algo que está en Bruselas, como lejos. Como lejano, ¿no? Sí. Y además incluso está empezando a tener mala prensa, porque hay quien identifica a Bruselas con burocracia, pero en un tono un tanto despectivo, pues también corremos el riesgo de perder de vista la importancia que la pertenencia de España a la Unión Europea ha tenido para la sociedad española. Es que es inexplicable el progreso que ha experimentado España en todo este tiempo sin la intervención de la Unión Europea. Y no me refiero solo a las transferencias monetarias, no, es que la Unión Europea tiene un modo de funcionar, de gobernar, de administrar, de decidir. Yo reparo siempre en un detalle, en un aspecto, que es el de la evaluación. En la Unión Europea es habitual, es normal que las políticas se evalúen antes, durante y después. Y esto es algo que en España desconocíamos por completo. Por suerte, en los últimos años estamos haciendo avances muy serios. Incluso llegó a crearse una agencia estatal de evaluación de políticas públicas. Pasó un tanto desapercibida. La dirigió durante mucho tiempo María Luisa Carcedo. Y es que es esencial evaluar las políticas. Pues es un hábito que no teníamos, que hemos adquirido porque la Unión Europea, en cierto modo, impone en el trámite de las políticas la evaluación. Y así tantas otras cosas. Es decir, hay que tener muy presente a la Unión Europea. Y un último apunte. Un último apunte, en este caso, para un motivo para reflexionar. Tú has hablado de la organización territorial.
eso de una u otra manera es hablar de las comarcas. Hay comunidades autónomas donde esta cuestión está sobre la mesa también. Es cierto que en eso la Comunidad Autónoma de Asturias, por un motivo o por otro, no ha avanzado con la rapidez, a la velocidad que cabía esperar. Está, por ejemplo, el caso del área metropolitana, que da un paso, se estanca, da otro paso, se estanca, y estamos donde estábamos hace tanto tiempo. Pero con el Oriente y el Occidente ocurre algo parecido también. Y a este respecto tenemos una experiencia que hemos olvidado, de algún modo la hemos desechado, es decir, la hemos tirado a la basura, al cubo, a la papelera. Y sin embargo es una experiencia que habría que analizar y ver cómo a partir de esa experiencia conseguimos una organización efectivamente más descentralizada de la comunidad autónoma. Me estoy refiriendo a la experiencia de las mancomunidades, porque el mundo rural, uno de los problemas, de las dificultades mayores que tiene el mundo rural, y este problema se agudiza en la medida que crece el problema demográfico, no de forma mecánica, pero más o menos es así, es el de la voz, al que se refería antes la delegada del Gobierno. El mundo rural, si no ha ido a la velocidad de vida, en parte es porque le ha faltado voz. No le ha faltado voz, le ha faltado fuerza a la voz del mundo rural. Y una manera de reforzar esa voz es organizarse a una escala por encima de los municipios, porque en Asturias prácticamente la mitad de los municipios tienen menos de 2.000 habitantes y están en recesión demográfica. Claro, si actuamos con la escala municipal, va a ser difícil que esos municipios tengan una voz potente. Esos municipios tendrán que, de algún modo, concertarse, coordinarse, asociarse, aunque sea para objetivos específicos, como era el caso de las mancomunidades. No digo volver a las mancomunidades, digo analizar esa experiencia y sacar conclusiones de ella. ¿Qué ha pasado con las mancomunidades? Una pregunta que lanzo en general para la reflexión y análisis, es decir, ¿hay algún aspecto del medio rural actual que consideráis, que creéis que solo ha sido posible gracias a esa descentralización de la que hablábamos, a esa participación, al fortalecimiento que lo mencionabas ahora, Óscar, de los gobiernos locales? ¿Hay algún aspecto que creéis que solo haya sido posible? Seguro que sí, en estos 50 años. Yo creo que hubo muchos. Por ejemplo. Muchos. Por ejemplo, lo de los hospitales comarcales. Por ejemplo, que en aquel entonces, pues en Cangas del Narcea, era cuando el primer alcalde nos engañó un poco, que era el padre, el abuelo de Álvaro Queipo, y pasó por ser muy progresista, y la Unión de Campesinos Asturianos presentáramos una candidatura. Y el día que había que manifestarse y coger la pancarta en pro al hospital, ni el alcalde ni el teniente alcalde aparecieron. Yo fui una de las que lo cogí, junto con otros muchos. Dijimos, vamos, y tenemos un alcalde que, por ejemplo, en Cangas del Narcea ahora mismo está subiendo el censo, y gracias al hospital, por trabajadores, y luego mucha gente que se jubila en Madrid vuelven a vivir, compran un piso, a vivir en Cangas, porque tenemos muchísimos servicios sanitarios mucho mejores que en Madrid. No, aquí voy a meter yo la cuña, si me permitís, porque evidentemente esto que está apuntando Carmina es así, es una realidad de Asturias actual, ese saldo migratorio que tenemos, especialmente con la Comunidad de Madrid, que esto hace años era impensable, ¿no? Y ahí hay un dato que nosotros ponemos siempre en valor, que es esa diferencia con Madrid de 858 personas en el último dato que tenemos de flujo migratorio en 2023.
83. Por lo tanto, efectivamente, y nosotros, bueno, yo por la responsabilidad que ejerzo ahora mismo, estamos muy en contacto con la gente que viene, uno de los motivos que exponen efectivamente es esa red de hospitales comarcales, la red de servicios públicos de Asturias, que evidentemente es una de nuestras joyas, es uno de los valores y muy apreciada en el exterior, y un motivo por el que venir, sumado a otros muchos, como son, por ejemplo, la red de les escuelines, que también es una apuesta reciente y que, evidentemente, pues son recursos que no hay en todas las comunidades autónomas y que a la hora de decidir instalarse en el territorio, pues pesan y pesan mucho y juegan a nuestro favor, ¿no? ¿Algún otro cambio? Sí. Yo quiero asumir una responsabilidad. Bueno. Una responsabilidad por lo del desarrollo, por lo del reto demográfico. Una de las primeras cosas que empezamos a hacer, la Asociación de Mujeres Campesinas, junto con muchos trabajadores del hospital que llegaban nuevos, era dar charlas por los pueblos, porque nosotras no queríamos tener los hijos que Dios quisiera, queríamos tener los que nosotras decidiéramos. Y para eso empezamos a dar cursos de cómo conocernos, de planificación familiar, formación ya en otros aspectos, porque, por ejemplo, esto sonará mucho en el Oriente y también en el... Bueno, pues esto fue lo que la Asociación de Mujeres Campesinas sacamos junto con Paz Fernández Felgaroso la primera legislación de turismo rural en Asturias. Y fuimos nosotras. Ahí no intervino nadie, ¿eh? Recuerdo que Paz iba a la peluquería, tenía vez para la peluquería, y estaban muy cerca las elecciones. Y dije yo, Paz, hoy ni peluquería, ni comer, ni nada. Tenemos que terminar de redactar esto. Y así fue, ¿eh? Y ahora que se saca el ecoturismo, el no sé qué, no sé cuánto, pues aquí estaba claro, agroturismo, casa de aldea. Y podían ser agricultores, ganaderos o artesanos. Y todo como fue algo que salió muy bien, y de hecho creo que no haya ninguna empresa que hubiera fracasado, pues claro, entonces ahora todo el mundo, vamos, hasta un catalán que hay en Villaviciosa, quiere decir que fui el fundador de Casas de Aldea, ¿eh? ¿Y qué resistencias encontráis, Carmina, en ese momento en el que un grupo de mujeres, cuando no había asociaciones de mujeres, cuando la voz era pequeñina la que teníais, ¿cuál era un poco la respuesta del entorno cuando os veían? Pues muy fácil, mira. A mí, José Manuel Cuervo, que fue muchos años alcalde de Cangas del Narcea, me trató de loca unas cuantas veces. Directamente. Directamente. Sin embargo, Antonio Trevín, en el momento que vio el proyecto, empezó a trabajar para poner casas en funcionamiento. De hecho, es que ahora cuando vine estuve saludando a Casa Pancho, porque Casa Pancho fue Maricruz, la primera que aquí en Llanes, que nos conocimos en un curso en la escuela de Villaviciosa. Unas cuantas mujeres que ya solicitamos un curso de turismo rural, y fue para sacar una monitora que pudiera, porque, a ver, se hablaba del turismo rural, pero nada. Entonces, en aquel curso hubo que sacar una nota para sacar una monitora que luego fuera a hablar a otros sitios, ¿eh? Con un poco de suerte, oye, y de estudiar lo saqué yo. Y os puedo decir que anduve prácticamente toda España hablando del turismo rural en Asturias, porque Susana de la Rubia, que era la directora entonces, pues no se atrevía ella a ir Y otra cosa, otro ejemplo, es la Carta por la Igualdad de las Mujeres Rurales, que se hizo en Madrid, y en el comité de expertas no había ninguna otra asociación más que Mujeres Campesinas. Que empezasteis a ser también un poco referencia fuera de Asturias, ¿no? Sí. Veíamos esa publicación, esa llamada de Paz que dio... Y luego que viajamos, esto nos lo costeó entonces el Ministerio, pero luego aquí con Agricultura tuvimos unos consejeros también muy buenos, como fueron los dos Santiagos,
Santiago Alonso y Santiago Menéndez de Luarca, y que nos creían, en una palabra, que nos dedicaban tiempo y nos creían. Y entonces íbamos progresando. Y luego en otro tipo de empresas como agroalimentarias, o pongo por ejemplo en Taramundi Pilar Quintana, que ahora se jubiló, y que los 3 primeros alojamientos de turismo rural que se crearon en Asturias no hubo ninguna subvención. Y fue uno en San Martín de Oscos, Sofía Caraduje, Pilar Quintana en Taramundi y Remedios Fernández en Canero, en Luarca. Y ahí no hubo subvención ninguna. Ellas vieron en este viaje que ellas podían aprovechar un local, locales que tenían, como por ejemplo Pilar, para criar cerdos. Y lo volcaron y sacaron pues un complemento que era trabajando lo tuyo, ofreciendo a los clientes lo tuyo, que veían lo que comían. Y así. Yo tardé años, Yo tardé años porque primero tenía cosas prioritarias, pero gracias a los hijos llegué a tener un alojamiento. Y yo todavía el día de hoy, en verano lo trabajo mucha huerta y mis clientes tienen la opción de ir a la huerta como yo, a coger lo que quieren. Bueno, se habla mucho, Ana, de ese turismo de experiencia y de, ¿no? El otro día en Cangas de Onís precisamente hablaban de una experiencia que se llama ser ganadero por un día, que por lo visto, bueno, pues tiene mucho... Yo tengo un ganadero los 365. Miro a Manuel porque no sé qué pensará. No sé cómo vamos de tiempo, tengo un par de cuestiones más que lanzaros, me dicen que sí. Especialmente Óscar y Manuel, bueno, Carmina por supuesto, pero... ¿qué otros cambios sociales consideráis que han sido más transformadores en el medio o en el mundo rural asturiano desde que existen las libertades democráticas? Bueno, pues yo enlazando un poco con el turismo rural, con la aparición, al fin de cuentas, el turismo rural es una actividad económica que pone en valor ciertos recursos del campo, muy, muy importante, y que también promueve de una forma especial a nivel además general de España Asturias, ¿no? El modelo de turismo rural en Asturias no solamente es que sea eso, una actividad económica, sino que además también nos hace ver a los propios aldeanos el mundo rural de otra manera, nos hace valorar lo que tenemos. Tenemos cosas que son apreciadas por los que nos visitan, entonces nosotros también las podemos apreciar y las empezamos a apreciar, ¿no? Es cuando se empieza ya a valorar pues la arquitectura, empezamos ya a conservar algunos edificios, no hay que tirar todo para hacerlo todo de ladrillo y nuevo, las casas de corredor son importantes y forma parte del patrimonio, el paisaje, etcétera, unas cuantas, vamos empezando a valorar estas cosas, pero además yo creo que eso también influye en un cambio de mentalidad en la cual pues empezamos ya a ir dejando atrás poco a poco ese complejo de inferioridad con respecto a los que viven en la villa, en Cabrales, con respecto a los de la carretera general. Los de la carretera general eran diferentes a los que estábamos fuera de la carretera general, ¿no? Además, eran unas diferencias que se reforzaban en la escuela, se reforzaban mucho en la escuela. Como anécdota, pues en cierta ocasión un niño de allí, que además lo llamaban Tomatito, porque se quedaba rojo, etcétera, pues un día llegó a clase con los deberes sin hacer, y entonces la maestra le echó la bronca y él se disculpó diciendo: es que ayer no me dio tiempo a igualos. No me dio tiempo a igualos. Entonces la maestra se enfadó muchísimo, pero no porque no había hecho los deberes, sino porque había hablado mal, según la maestra, ¿no? Entonces ese fue un estigma que nos acomplejó mucho, y eso es lo que hizo que muchos aldeanos ahora mismo que hayan renunciado, que hayan hecho un ejercicio de la renuncia lamentable, tremendamente lamentable, de su origen, de su historia, de sus familias y de su identidad. Esto es una asignatura
pendiente de la democracia en Asturias todavía, aunque se están haciendo cosas positivas, se está avanzando, pero no se llega a culminar ese reconocimiento del valor de la cultura campesina asturiana, de la identidad de las lenguas de Asturias, sin conflicto, no hay conflictos con nadie, hay pluralidad, que eso es lo que es una sociedad democrática, es plural, donde todo el mundo tiene cabida sin tener que entrar en conflicto. Esto es muy, muy importante. De hecho, además, yo pienso que la democracia consiste en eso, no en reivindicar los derechos propios, sino en reconocer los derechos del otro. Los míos ya los reconocerán los otros, y eso es lo que garantiza la convivencia democrática. Entonces, esa superación de ese complejo de inferioridad yo creo que es algo destacable, ¿no?, que tiene que ver con este proceso de las libertades, con el desarrollo de la democracia, etcétera. Han salido dos elementos muy importantes, la educación y esa defensa de la identidad, ¿no?, de la propia identidad, en este caso a través de la lengua. Óscar. Sí, yo volvería a insistir en primer lugar en el acercamiento entre lo que era el mundo urbano y el mundo rural. Es decir, el intercambio entre el mundo rural y el mundo urbano se produce cada vez más en términos más igualitarios. Y eso significa para el mundo rural un avance muy notable en relación con tiempos pasados. Y esto está favorecido, como he dicho antes, tanto por las infraestructuras, que es evidente que han ayudado a este acercamiento y a que el trasiego de ida y vuelta sea más frecuente y más intenso, y también a los medios de comunicación, sin duda, porque los medios de comunicación están, en cierto modo, esto tiene, ya sabemos, dos caras, pero es de doble filo, es como Jano. Los medios de comunicación han tenido el efecto de homogeneizar culturalmente al mundo rural con el mundo urbano y al mundo urbano con el mundo rural. Es decir, en la agenda pública está el mundo rural en buena medida gracias a que los medios de comunicación transmiten información sobre el mundo rural y al contrario, de tal modo que hoy un habitante del mundo rural puede perfectamente participar del debate público de un país como España porque dispone de la información, tiene acceso a ese debate en casi podría decirse igualdad de condiciones. Y esto no sucedía ni por asomo, tiempo ha. Aquí hay que tener en cuenta también que una parte de la población joven del mundo rural, aunque sea escasa, pero una parte de esa población joven en estos últimos años ha accedido a los estudios de grado universitario. Eso quiere decir que hay un número mayor de personas con alta cualificación y que tienen una sensibilidad especial hacia el mundo rural, porque es de ahí de donde proceden. A mí me parece que esto es lo más trascendental, este intercambio en unos nuevos términos que se está produciendo entre el mundo rural y el mundo urbano. Pero si es cuestión de destacar, bueno, ya a Carmen ya le eché unos cuantos piropos antes de subir aquí al estrado, pero he oído algo que me ha dejado francamente impactado, y es que hace no sé cuánto tiempo el grupo de mujeres al que pertenecía daban charlas... Y pertenezco, ¿eh? Y perteneces, que quede claro, daba charlas en las que se pregonaba que fuera la mujer la que decidiera cuántos hijos tenía. Por eso preguntaba yo cómo era la reacción en aquel momento, porque es que eso, nos lo podemos imaginar. Eso significa estar en la avanzadilla, en el mundo rural, en la avanzadilla cultural y sociológica, porque eso es algo que hoy incluso está en primeras páginas de los periódicos.
Es precisamente esa cuestión, es decir, con qué criterio, con qué motivación, con qué incentivos, con qué estímulos la mujer hoy decide cuántos hijos tiene o incluso decide no tener hijos. Exacto. Esa es una cuestión que hoy se está planteando porque, claro, tiene unos efectos sobre la composición demográfica de la población, de la sociedad, que a su vez tiene un impacto en todos los aspectos, en todos, absolutamente todos, de la sociedad. Y luego hay un aspecto que a mí me parece que hay que destacar también, y es que la imagen del mundo rural ha cambiado. O sea, el mundo rural hoy presenta otra imagen, diferente a la que presentaba hace 40 o 50 años como consecuencia de todas estas actuaciones, tanto de las administraciones públicas como de los propios habitantes del mundo rural, porque el cambio en el mundo rural obedece, por un lado, a las políticas aplicadas por los gobiernos y las administraciones, pero tiene también una dinámica interna. Es decir, la gente del mundo rural no ha permanecido inmóvil como un poste, como una piedra quieta a lo largo de todo este tiempo. Ha estado asimilando información, ha estado mostrándose receptiva a los cambios, a aprender, a adquirir nueva cualificación y a cumplir con todas las condiciones que se le han ido poniendo para llevar a efecto todos esos cambios. Es decir, que aunque algo debilitado por la evolución demográfica y otros factores, sin embargo, el mundo rural ha sido parte activa de su propia transformación. Entonces, a mí me parece que la imagen del mundo rural ha cambiado y ha cambiado infinitamente a mejor. Y yo creo que eso incluye, se podrá decir que es tarde, o sea, que como era aquello de a buenas mangas. A buenas horas mangas verdes. Eso, a buenas horas mangas verdes. Pero lo cierto es que a mí me parece que se está revalorizando o se está concediendo valor al mundo rural actual y también al mundo rural tradicional. Quizás sea tarde, porque ese mundo rural tradicional, en cierto modo, en una buena parte, ha desaparecido, lo que no quiere decir que no haya que recordarlo, mostrarlo, explicarlo, porque en realidad de ahí venimos. Y de ahí venimos, por cierto, y esto en Asturias sobre todo, de ahí venimos todos, porque Asturias es una comunidad autónoma de muy reciente urbanización. O sea que, ¿quién no tiene sus antecedentes de segunda o tercera generación en el mundo rural, en Asturias? Todo el mundo viene de ahí. Y a mí me parece que hay una recuperación, no sé si, y no creo que sea solo nostálgica, la considero necesaria, aunque, bueno, hay antropólogos, hay sociólogos, historiadores que dan por muerto el mundo rural tradicional y particularmente la figura del campesino. No sé si esto es así. Lo que es evidente es que el mundo rural de hoy no es en absoluto como el de hace 50 años. Y el mundo rural tradicional, claro que hay que seguir explicándolo porque son nuestras raíces, es de ahí de donde venimos y no nos podemos explicar ciertas actitudes de la población asturiana sin tener en cuenta de dónde venimos, es decir, que procedemos de un mundo rural, hace un siglo, hace medio siglo. Del mismo modo que Franco ya no existe, pero está bien explicar quién fue Franco y qué fue el franquismo y la dictadura franquista. Conviene no olvidarlo, aunque ya no exista Franco. Y precisamente, Óscar, eso me lleva a la última reflexión que os pido antes de cerrar, que es, y además, bueno, yo creo que lo hemos estado viendo y realmente pone la piel de gallina, ¿no? Y acertadamente decía antes la delegada, ningún tiempo pasado fue mejor, pero hay jóvenes hoy día
que no son de esta opinión y estamos viendo, bueno, pues, y con inquietud creo que todos los que estamos aquí, determinadas respuestas, determinadas miradas al pasado. Decías ahora, hay que explicarlo muy bien y mucho para que bueno, pues quede claro de dónde venimos. Y precisamente eso me lleva, como decía, a esa última reflexión, ¿no? Si hubiera que explicar a las generaciones jóvenes, que además no lo he dicho, pero estamos retransmitiendo también en streaming y seguro que nos está siguiendo más de uno y más de una, si tuviéramos que explicar qué ha significado la democracia para nosotros, para los pueblos asturianos, ¿cuál diríais que sería el ejemplo más claro? ¿Qué mensaje les diríais? Carmena, empezamos contigo. A ver, yo no creo que sea cosa de un mensaje. Lo primero, tengo que decir que la primera educación parte de la familia y el tener autoestima en la familia de lo que eres y hasta dónde puedes llegar. Yo pongo, por ejemplo, que en la escuela pública donde estudió Alejandro hay un oncólogo que está en Estados Unidos ganando premios, no sé qué, otro médico, la mayoría ingenieros, que fueron gente donde los padres ya nos preocupábamos de tener una asociación de padres y que los chavales fueran a una. Y eso, yo pongo un ejemplo por lo que hablaba de... Yo tengo un hermano que puede que fuera el primer ingeniero de telecomunicaciones en Asturias, que jugaba en el Narcea y un día tropezó contra otro y le dijo manquete. Y entonces aquel manquete le llamaban manquete. Él quería hacer comunicaciones, pero el primer año tuvo que hacerlo en minas, porque no había otra ingeniería en Asturias en aquel entonces. Y acreditando con que iba a trabajar a Madrid, tal, hizo en Madrid. Fue el que diseñó el 112 de la Comunidad de Madrid, que tienen hoy, fue el que gestionó el 11M, y hasta que se jubiló, bueno, hasta que lo jubiló la Ayuso, porque a él lo contratara Gallardón. Y él a Gallardón le dijo que no se equivocara, que él como técnico que trabaja, pero que tenía su ideología. Dijo, y cuando Gallardón se iba a ir, le dijo, te voy a hacer funcionario. Iba a venir la Esperancita. Y dice él, porque las que vienen ahora a ti no te van a querer. Y bueno, con la Esperanza bien, pero luego la Ayuso puso a una vendedora del Corte Inglés de cosmética de directora por encima de él. Y quería que firmara cosas que no firmó, que no firmaba. Y entró pues en una tal que se jubiló antes de tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Exacto. Así que bueno, yo creo que mucho va por la familia y por transmitir que las familias y luego, por supuesto, dar atractivos. Mirar, una cosa que pienso yo que sería muy positiva muchas veces, junto con los centros de día, que fueran mixtos con los de 0 a 3. Ah, bueno, ser intergeneracional. Yo soy feliz contando a mis nietas, pues cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, como la nena de Alejandro una vez llevaron a una escuela, a una granja escuela, y la profesora vino asustada porque la chiquilla todo lo sabía. Porque lo había visto en casa. Porque todo lo sabía, porque yo, aunque no lo haga diario, si hago cosas o en la huerta, mirar esto, ahora florece, luego sale. Entonces, todo esto de naturales, los nenos del medio rural, llévenlos súper aprendidos. Y en sociales, yo veo con la gente que viene, mira, con los catalanes, no tanto, la verdad. Y además, que casi nos entendemos el babil y el catalán. Pero los madrileños... Pues dejamos ahí la reflexión, yo creo, mejor. Sí.
Y cerramos. Manuel, Óscar, os recuerdo la pregunta. Bueno, ese mensaje, ¿no?, de lo que ha supuesto la democracia en los pueblos asturianos, especialmente dirigida en este caso a esas nuevas generaciones. Sí, yo creo que la mezcla de gente del campo con las nuevas generaciones es explosiva, justamente ahora mismo por ese activismo, sobre todo beligerante con la naturaleza en general. Es así, es un cóctel que está ahí montado de una forma, parece ser que la culpa de todo la tienen algunos bichos, sin más, ¿no? Entonces creo que es peligroso porque eso va generando una mentalidad de prácticas de incultura democrática, exactamente, de incultura democrática. Yo creo que a la juventud, a la gente joven, le hay que decir que la democracia no es un regalo de las generaciones precedentes, de nuestros abuelos, de nuestros padres, sino que es una construcción permanente y una responsabilidad nuestra. La democracia la hay que cultivar cada día. La democracia nunca puede ser conformista. Entre otras cosas porque no es solamente una cuestión formal. Votamos cada 4 años. La democracia tiene un contenido material que son los derechos y las libertades, que hay que ir ensanchando, que en eso consiste. Por lo tanto, la democracia necesita mucho de la actitud o de la acción progresista. Porque si esa acción progresista es conformista y se vuelve conservadora, rápidamente los conservadores, acabamos de tener ayer la noticia, se vuelven reaccionarios, asumen unos programas políticos que al final conllevan el vaciamiento de contenido de la democracia a través del recorte de los derechos. Entonces, yo creo que hay que ser proactivo democráticamente, no sirve ser conservador democráticamente hablando. Y no se me entienda mal que yo respeto mucho la ideología conservadora, porque cada uno tiene derecho a tener la forma de ser que quiera, pero en términos de derechos no se pueden recortar derechos. Y seguir conquistando día a día. Óscar, terminamos contigo. Sí, pues muy brevemente. A mí me parece que la democracia ha llevado al mundo rural una ingente cantidad de recursos de todo tipo. Y son estos recursos administrados por gobiernos democráticos, elegidos por los ciudadanos, los que han cambiado la cara, la imagen, el paisaje, pero sobre todo las perspectivas, las expectativas de la vida en el mundo rural. Y por otro lado, la democracia ha despertado al mundo rural, es decir, ha abierto la posibilidad de participar en la vida pública. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo sería la vida de las mujeres en el mundo rural si no se hubiera dado el paso a la democracia? Solo recordando cómo era la vida de las mujeres en el mundo rural bajo la dictadura. Pero además de esto, la gente del mundo rural ha adquirido estos hábitos que eran un tanto extraños, porque el mundo rural siempre ha estado constreñido por ataduras, por servidumbres políticas, sociales, ideológicas, económicas, jurídicas, de todo tipo, y la democracia ha liberado al mundo rural de todas esas ataduras, de tal forma que las personas que habitan en el mundo rural, y aquí viene muy a cuento la referencia a los jóvenes, la gente que vive en el mundo rural se ha convertido en un actor, en un agente activo del cambio social en el propio mundo rural. Y eso es algo que distingue a las sociedades modernas más avanzadas. Por lo tanto, la democracia lo que ha traído al mundo rural ha sido modernidad en todos los sentidos, pienso yo.
Pues es un buen resumen para terminar. Óscar, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, Carmina. Gracias a todos y todas vosotros por habernos acompañado en esta interesante charla. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa sobre todo esa transformación, esos cambios sociales que llegaron con la democracia y desde luego que vuestros puntos de vista pues han ayudado a entender cómo hemos llegado hasta aquí y somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos y porque peleamos lo que peleamos. Muchísimas gracias a los tres de verdad. Esto no termina aquí porque esta España en Libertad, este ciclo, continúa en Piloña este domingo, si no me equivoco, este día 30. Estáis todos y todas invitados y convocados a participar en una jornada muy especial de 11 a 2 en La Benéfica. También otro ejemplo de transformación en la zona rural. Allí pues, habrá un programa ficticio, Radio Barullo, que transformará todo esto que hemos estado comentando. Seguro que también se plasmará allí en un viaje sonoro, en este caso, por cada década, desde los 70 hasta hoy, recreando ese ambiente cultural de la época con piezas de radio, de ficción, música y sobre todo guiños estéticos al momento histórico en los que participará pues, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Habrá referentes culturales, estará, como no, Rodrigo Cuevas, estará Beatriz Rodríguez de Grupo Beatriz, Marisa Valleroso y pues esperamos que contar con todos vosotros y vosotras. Recomendamos que no os lo perdéis y ahora ya vamos a confraternizar también a continuación. Si me permite. Sí, cómo no. Quisiera hacer un inciso. Por supuesto. A ver, Mujeres Campesinas, hicimos un libro, Sabores y Saberes, sí, de las mujeres en el medio rural, que la portada es una mano, que es lo que de verdad, yo que fui la que lo coordiné, creo que es lo único que nos diferencia de las mujeres del medio urbano. Pero en la introducción, hay una introducción que me pasó Joaco López, el del pueblo de Asturias, de un estudio que se hizo sobre la mujer en el occidente, y ahí explica muy bien cómo era la vida de las mujeres antes. Que una mujer que se casaba era una mujer anulada hasta que la suegra ya entraba en la decadencia y si no tenía hijos teníanla como una criada. Bueno, yo recomiendo que se lea, por lo menos en una biblioteca, esa introducción. Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias. Esto como nos lo quitan.